Bueno, yo voy a decir unas breves palabras y ya vuelvo a ustedes. En principio, como comentarista de esta mesa, la verdad que estoy encantado de lo que han mostrado. La verdad que, bueno, obviamente habla el nivel de exposición, digamos, ser tan breves y tan sintéticos eh, en estas temáticas que bueno, uno sabe cuando se mete en todo esto que a veces seguramente les habrá pasado que resulta inabordable y hay que salir a explicar cantidad de cosas y bueno, la verdad que escucharles con un nivel de profundidad impresionante y un gusto como uno, si este congreso o esta mesa era para viajar, digamos, bueno, de mi parte, yo viajé por todos los territorios y todas estas geografías y estos espacios que nos ponen tan en debate, ¿no? Que bueno, eso sería un poco lo que iniciaríamos para abrir acá. Cuando Julia ponía estas últimas interrogantes, yo también tenía anotado unos muy parecidos, también de leer sus resúmenes. Eh, y que bueno, ahora si quieren los charlamos, pero creo que este último trabajo que trae Sebastián me da la idea que en cierto modo nos puede llegar a enfocar eh, a los otros, como decís vos, que estamos metidos con esto del Oriente y las otras cuestiones, ¿no? Eh, para charlar, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, cuestiones que por ahí me interrogaba. ¿Por qué por qué o para qué nos interesan estas cosas, ¿no? Que bueno, que es lo que generalmente cuando uno habla con alguien y le cuenta que está estudiando esto, te preguntan generalmente eso, ¿por qué te metiste con esto? Y después cuando uno empezaba a trabajar, empezaba a ver obstáculos, trabas, incluso facilismos también que hay que sortear, ¿no? Esto que hablamos, no caer en los orientalismos, por decir, como desde dónde es lo otro, con qué lógica, digamos, desde dónde abordás esto, con qué cabeza, a qué vas a responder. Y, y bueno, sí, volver sobre eso, digamos. Yo también tengo anotada, bueno, varias cosas sobre las ponencias como para hacerle una devolución, pero me parece que sería más enriquecedor que lo charlemos entre todos y bueno, quien tenga ganas de empezar pues, a comentar algo, dale, Juli. Bueno, muchas gracias Luis, te agradezco a vos como moderador, bueno, a todos los expositores y participantes de la mesa. La verdad que es un tema súper interesante y como vos bien decís, a veces es difícil poder incorporarlo en grado, quizás en posgrado es un poco más fácil, pero igualmente es un tema que tiene como muchas aristas aún todavía como por indagar, por recorrer. Me pasa que, bueno, que tanto a Hammurabi como con Fernando y a Seba ya los conozco y ya más o menos estoy al tanto de sus trabajos, pero me pareció súper interesante lo de Gadiel y me gustaría preguntarle a él, más allá de que quedó súper clara su exposición, sí, sobre todo para yo poder acceder más a sus escritos o textos que haya escrito, si puede por ahí compartir links bueno, textos digitales donde podamos acceder a sus investigaciones, porque la verdad que me pareció, por lo menos es un tema que yo estoy más focalizada a los temas latinoamericanos, o sea que el tema del japonismo realmente no lo conozco en profundidad, me pareció que como él lo aborda es una mirada y un enfoque súper interesante y me gustaría poder acceder a mayores textos que él haya desarrollado. Así que más que eso, es más una inquietud personal que quizás más de debate. Bien. Sí, yo es un único trabajo que hice sobre japonismo, es lo único que tengo. Como hay muchas más cosas en el, digo, hay que hacer una síntesis de 15 minutos, como que no entra todo, obviamente. No sé si esto después, o sea, yo mando el artículo y esto supongo que será compartido, así que se puede acceder por ahí. Muchas gracias por los comentarios. Sí, que te lo mande a vos, Fer, ¿te parece? Lo manda el mail de Ciudad y Viajeros. Sí, exactamente, sí. Ahora cuando hay una fecha ya en la convocatoria que Sí. está, creo que es en diciembre, para que nos manden el artículo extenso, que eso después el instituto lo publica como las actas de las anteriores jornadas que ya están publicadas. Y podemos hacer también, como decía Murabi, quien tenga ganas
si quiere compartir el PDF o la exposición también. De todos modos va a estar, la estamos grabando, así que también por ahí, bueno, el link de esto está, pero por ahí esto que decía Juli para ampliar bibliografía o esas cuestiones está buenísimo. Sí. Sí, totalmente. Esto se publica todo, luego aparece un libro digital editado por el instituto con todas las presentaciones que se hicieron en las jornadas, de las personas que deseen publicarlo. Si alguien no desea publicarlo porque ya lo tiene comprometido para publicar en otro lugar o por lo que fuera, no es obligatorio, pero el que lo quiere hacer nos lo manda en base al formato de anales que ya está indicado ahí en la convocatoria. Y se publica. Bien. Sí, se va. Sí, ¿qué tal? Tenía una pregunta también para Gadiel, es también personal, no desde mi lado, sino para saber qué piensa él. Primero, felicitarte por la ponencia, me gustó mucho, muy dinámica también, y preguntarte acerca de que me extrañó que no apareciera, por lo menos como protagonista, la parte orientalista, si se quiere, por ahí digo una bestialidad, pero de Wright, que es conocida y que muchos, entiendo que hay una visión, sin ser conocedor del tema a fondo, pero entiendo que hay una visión un poco como que era algo así, el yanqui comercial que se apropiaba de lo útil del Japón y lo representaba como gancho tendencioso a fines de lograr algún tipo de éxito, y otros que lo defienden como, bueno, que trajo e importó, traspoló, digamos, lo japonés a América con un fundamento un poco más de fondo o más serio, si se quiere. No sé si tenés una opinión al respecto. Sí, bueno, gracias por los comentarios de nuevo. Yo a Wright lo toqué medio tangencialmente. Lo menciono porque es inevitable, digamos, no solo por él, sino por sus discípulos, o sea, Raymond y Neutra, que me atrevo a decir por ahí tienen como más influencia, o al menos yo pude encontrar más cosas en estudios sobre japonismo sobre ellos. Sé o tengo entendido que Wright, si bien como todos sabemos estaba como profundamente como en contacto con Japón y obsesionado, digamos, con la cultura japonesa, no tiene tanto escrito sobre Japón o no ha admitido tan frecuentemente estar influido por Japón, digamos. Y entonces, por ahí, lo que hay más sobre él, digamos, es los dibujos que publica en el Wasmuth Portfolio, que tienen como casas de él con rasgos medio, o sea, se podría decir una influencia un poco japonista. Hay como más estudios en relación a eso, a las relaciones, las interpretaciones que sus discípulos pudieron hacer de ese tipo de material. Raymond vivió casi toda su vida después en Japón, construyó mucho ahí. Neutra fue de viaje nomás, pero tiene muchos dibujos hechos y nada, hay como bastante por ese lado, pero sinceramente no me metí tan de lleno en Wright porque también me parecía mucho más pivotante este rol como de Taut en relación a esta oposición entre dos posibles visiones sobre Japón y como el tipo de fricciones y contradicciones que podía hacer surgir eso en la constitución como de un canon estético modernista, digamos. Gracias por la pregunta. Gracias. Amurabi. Estoy muteado. Sí, yo quería felicitar a todos por la ponencia, por las ponencias, y quería hacer una especie de pregunta, no sé si me lo perdí.
¿Por qué Tao muere en Estambul, sabes? Gaby, Adi. Sí, él se va de Japón a Turquía en el 36 y se muere en Estambul en el 38. O sea que Sinceramente, se quedó en Estambul. sí, él se queda trabajando, construye la Universidad de Ankara allá, Sí, y creo que construye alguna cosa más. sí. Eh, pero no, sinceramente no sé por qué muere. O sea, sé que muere ahí, pero no. Bueno, pero en cualquier caso, digamos, es un lugar donde encontró el laburo. Sí, sí. ¿En esas obras encontraste rastros de japonismos? Sí, hay un artículo de un alemán que se llama Manfred Spiegel que lo estudia en relación a la Universidad de Ankara, Sí. cómo ciertas operaciones que hace él en la distribución del programa tienen ciertas reminiscencias de sus interpretaciones de Katsura Mm, y demás. Y además, creo que él también publica algún otro texto sobre la arquitectura de Turquía y como esa parte final de Tao, de sus últimos años de su vida en Japón y Turquía, también es como una especie no sé, síntesis de sus ideas tempranas, digamos, o como una síntesis de la evolución de esos primeros orientalismos que tienen más que ver al principio como con una idea eh, no sé, utopías reformistas o como socialistas. Pero sí, eso también es como algo que pasa por el margen, digamos, de mi trabajo. eh, Gracias por la pregunta. no, no es porque si que dejó algo escrito sería interesante conocerlo. Sí, después mando el artículo. Sí, Sí. Juan. Y nada, de Fernando muy interesante, como siempre, Fernando nunca deja de sorprenderme. Iba a ser justamente un contrapunto entre algunas diapositivas suyas y las mías, pero bueno, no me dio para tanto la habilidad cinemática para poder hacerla. Pero lo que me interesó es esta idea recurrente que estamos explorando respecto de los, eh, los que llegan y describen, utilizan una referencia que es altamente familiar para el lector. No sé si me explico, Fernando. O sea, cuando dicen son como los orientales, son como esto, son como aquello, son como... Parece ser que los lectores saben más o han tenido más acceso a información sobre los orientales que sobre los españoles, que sobre los italianos, que sobre los, no sé, meridionales, que sobre la gente del Mediterráneo. Esto es lo que Para mí me ahí la llama. clave, perdón, Sí, sorprendente, ¿no? para mí la clave es esa idea de que epitomiza, digamos. O sea, no sé si es que saben más, pero está claro que se constituye como el ejemplo por antonomasia del otro. Entonces ahí pueden conocer, porque de hecho, digamos, había habido personajes que habían viajado, pero Sí, es el sí, mejor sí, no, ejemplo. cuando digo saben es porque me refiero a la instalación de la representación. A esa Es cuestión. como que la representación está sumamente instalada, sumamente arraigada y es de uso tan común y tan habitual que es más fácil decir que un español o un Sí, italiano, totalmente. El mecanismo de descripción de España, o sea sí, que España se explica por su parecido con Oriente. claro. Entonces, en este sentido, yo iba a hacer la comparación, digamos, del poder descalificador de esa representación o subalternizador o inferiorizante.
Lo mismo que había señalado Julieta respecto de las representaciones. O sea, cuando los tipos representan los templos amerindios, los representan como mezquitas, etc. Esto es porque los lectores lo van a identificar lo que están haciendo los dibujantes, que están dibujando algo que no les es propio, que les es extraño, que les es extranjero. En este sentido iba a hacer la triangulación y por eso había pedido la palabra, pero después mi capacidad de improvisación no fue tanta. Iba a hacer la triangulación, digamos, en este sentido, en relación, digamos, a la resistencia al orientalismo. Que en todos los casos, digamos, ese modelo de barbarie está instalado como referencia tan común, un denominador tan común, que inmediatamente cuando el viajero oriental está en contextos en donde lo oriental como cosa negativa es tan ampliamente usada, inmediatamente responde a ella antes de describir a los locales. Esto es, si el caso de la ponencia de Julieta y la de Fernando era el viajero que describía a los locales, en el caso de Abdón Saade es un viajero que está respondiendo a los locales cuando identifica que los locales lo están identificando a él con lo que él rechaza. ¿Se entendió? Sí. Fernando, no sé, tenés la mano levantada. Sí, yo, bueno, nada, quería hacer esa, digamos, basándome en esta cuestión, quería hacer digamos, hacer un poco la pregunta a los japonistas, y digo de los japonistas porque son dos, está Gadi y está Luis, que es otro conocido japonista, digamos, en esta idea de el Extremo Oriente entendido como un Oriente tolerable, ¿no? O sea, digamos, que es Oriente pero es tolerable, es un Oriente del cual se puede aprender algo, es un Oriente que no es deleznable, digamos. O sea, en el caso amigable. Sí, son otros, claramente, pero es un otro del cual se puede aprender. Occidente históricamente ha asumido que hay posibilidad de aprender de ese Extremo Oriente. En cambio, porque esencialmente, digamos, y ahí sí me parece que está la cuestión, nunca estuvo constituido como enemigo de Occidente. Primero, en una instancia por la distancia, ¿no? Porque, digamos, no estuvo toda la... o sea, no existió toda la disputa que existió en la Edad Moderna. Ustedes piensen en Lepanto, digamos, o sea, todo el conflicto entre Europa y el Islam que comienza en la Edad Media y avanza hasta en toda la Edad Moderna, digamos. Y después, porque es dominado. Porque en última instancia, digo, Japón, desde la guerra, ya funciona virtualmente como una colonia, digamos. O sea, ellos no tienen fuerzas armadas, no tienen bases norteamericanas instaladas en su territorio, o sea, son, digamos, políticamente ya no son adversarios porque como entidad política pasible de ser concebida como adversario no existen más. Entonces, eso contribuye a la cuestión de su aceptación como un otro exótico, pero asimilable, un otro amigable, digamos. Mientras que a la inversa hay otros, y no solamente el otro árabe islámico, sino incluso el otro de los pueblos originarios de América, digamos, el otro mapuche, digamos, en nuestro contexto actual y demás, que es un otro enemigo, es un otro adversario, es el enemigo de Occidente, es el que representa lo que no somos. Esa es un poco, digamos, la cuestión. Porque digo, muchas personas, como decía Gadiel, es cierto, muchos, la recurrencia al interés por el japonismo y en líneas generales por el Extremo Oriente ha existido, casi todas las generaciones han tenido sus japonistas, digamos.
no es un tema que... Pero bueno, no me entiendo más. Es eso. Julieta. Sí, yo también un poco volviendo a lo que decía Hammurabi, es interesante ver, bueno, en el caso nuestro desde la arquitectura, ver el tema de las representaciones y como yo por eso también incorporé lo de Roger Chartier. Hay un dato que como me apuré al final y no pude, me quedaron algunas cosas por fuera, era interesante esto que Hammurabi planteaba de cómo en las representaciones se representaba el templo del sol como una mezquita, esa cuestión de la representación de lo desconocido, que el mismo Atahualpa era llamado Atabaliba, ¿no? Entonces esa cuestión de permanentemente referenciar lo desconocido en esas cuestiones que se conocían o que de alguna forma orientalizaban lo desconocido, ¿no? Y es muy interesante todo ese tema de las representaciones a través de las imágenes, a través de los discursos. Y hay un investigador que no quiero dejar de nombrar para el que le interese buscarlo, que es mexicano, Alfredo Bueno Jiménez, que justamente hace un estudio de este tipo, un análisis de este tipo sobre los grabados centroeuropeos de la conquista de América, ¿no? Y es muy interesante, realmente es un tema que es súper interesante para seguir indagando y que tiene que ver con la mirada sobre el otro no europeo, ¿no? Y cómo se empiezan a generar esos discursos y esas imágenes. Y vuelvo también a lo de Sebastián, porque Sebastián desde un ámbito o desde una mirada mucho más ficcional, como él dice, también está planteando esa mirada del otro, ¿no? Y me parece que es súper interesante tener esas dos aristas también para analizar. Solo eso. Bien, yo quería decir, bueno, una cuestión respecto, por lo menos lo que tengo visto de Wright, para ampliar lo que preguntaba un poco Sebastián, que le preguntaba a Gabriel. Sí, hay una lectura, si se quiere, al menos desde las pruebas, un poco de que era medio mercenario Wright, en el sentido de que él llega al proyecto del imperio, del Hotel Imperial en Japón, a través de unos coleccionistas a los cuales le había hecho una casa. Entonces él se engancha con toda esta cuestión de las estampas japonesas. Y una de las primeras cuestiones que hace cuando va allá, se trae, compra estampas y las empieza a revender en Estados Unidos. Y en principio ya ese dato solo ya es particular, porque todos los otros las coleccionaba y él, cuando estaba mal de guita, las revendía. Incluso cuando está haciendo la Casa de la Cascada, la Casa de la Cascada está en proyecto, recién se está haciendo, y él es tapa de la revista Time, y él muestra la tapa que le hacen, aparece la Casa de la Cascada de fondo, y es lo que vos ves como se armaban en cierto modo las estampas japonesas, ¿no? Las casas, o sea, el sentido de horizontalidad y verticalidad del armado, la casa allá arriba con todo cayendo, y está con una estatuilla que es china japonesa, no se sabe muy bien, o sea, vendiendo toda esta cosa exótica como marca, digamos, como producto de mercado, ¿no? De moda, sí, Sí, por eso lo pregunté, no tenía el dato de la venta que vos ahí me aportaste, pero sí conocía la visión encontrada entre expertos, muy puntualmente sobre el caso Wright y el orientalismo o el japonismo concretamente. Así que sí, bueno, quedan por ahí en cada uno o en quienes más saben sobre el tema determinar, mejor dicho, si es, como decía, como preguntaba, perdón, una cuestión tendenciosa y de moda o netamente comercial o un aspecto más filosófico y profundo o quizá un poco de cada cosa. Pero bueno, así es. mirá, mi punto también como lo trabajó Daniel, yo creo que está más del lado quiche, porque incluso también lo hace con otras culturas, o sea, hace una apropiación de cultura azteca, maya, egipcia, Bueno, y la lleva, un templo egipcio lo lleva a una vivienda residencial privada, y es un templo religioso egipcio, o sea, de cierto modo es una profanación, desde mi punto de vista, ¿no? De sí, ciertos sí. valores para el uso de lo privado. Sí, Gaby. Sí, en relación a la... no sabía esto de Wright, muy interesante. En relación a lo que decía Fernando antes, si, digamos, como el Extremo Oriente es como más aprehensible, digamos, por Occidente. Hay ciertos estereotipos como que se van llenando de contenido según la época. Entonces, por ejemplo, la figura del samurái
en la época del shogunato era una figura como deleznable, digamos. Se veía como, no sé, como Sarmiento veía a los gauchos, ponele, como el samurái, como un vago, como un sucio, digamos. Y después, a mediados del siglo XX o incluso hasta esta época, es como que el samurái en la cultura popular toma una posición como muy de estoico, como no sé, de mucha epicidad, digamos, como una figura muy heroica, que nada, va dependiendo de los contextos geopolíticos también, para qué convienen ciertos estereotipos. O sea, en ese momento había como cierta rivalidad que justificaba estereotipar al samurái de una forma mala, digamos, y después esta figura de los japoneses como maquinitas o como estoicos frente a todo y muy pulcros y muy, no sé, como... eso me parece como que es interesante para ver en función de cómo hace Occidente también para lavar adulterar ciertas figuras de otras culturas y hacerlas más como digeribles. Pero vos cuando decías, me quedé pensando en algo que vos decías, a ver si diciendo con vos o acuerdo. Cuando decías que la relación era con los colonizadores, o sea, el no occidental, en tu lectura era el colonizado. ¿En qué términos lo decís? Colonizado. A ver, en principio, en un sentido muy amplio en términos políticos, digamos, pero puede ser, básicamente arranca de colonización cultural y llega a colonización política o económica. Bien, Pero, perfecto. Sí, porque me quedé pensando en la relación justamente con Japón, o bueno, otro de los casos podrían ser las Coreas, tanto la del sur y la del norte, o mismo China, que a veces no han sido colonizados y creo que como esta cuestión que me parece que como el foco de todas, incluso la de Sebastián, mucho más también, el foco de todas estas ponencias radica un poco en quién narra, o sea, quién te cuenta el espacio, la geografía, la historia, sea viajero o no viajero, pero quién te hace esa narración, sea real o sea ficcional, o representada o Perdón, no Luis, representada. perdón, Sí, Luis, sí fueron colonizados, ¿eh? Mirá la sí, película sí, 55 días en Pekín. sí, Respecto de lo que señala Fernando, hay un artículo publicado por la Universidad de Salta, en un anuario ya un poco viejo, digamos, sobre Edward Said y la invención del orientalismo, en donde ensayo una explicación acerca de por qué hay un Oriente bueno y un Oriente malo, en esta invención, digamos, de división del mundo en dos partes, Oriente y Occidente, dos partes opuestas. Y lo que sucede, lo que digo ahí es que, a grosso modo, después si quieren les paso el enlace, lo que explico ahí es que cuando vos tenés a tu oponente, digamos, no, prácticamente lo tenés adyacente, es vecino, tenés una vecindad cutánea con ese otro, lo que haces es intentar poner distancia simbólica. ¿Se entiende? Cuando hay poca distancia espacial, aumentás la distancia simbólica. Y cuando hay mucha distancia espacial, digamos, reducís la distancia simbólica porque la distancia espacial te da la seguridad de que ese otro, digamos, no puede constituir una competencia o una amenaza contigo por la distancia espacial que los separa. ¿Se entendió? Es una regla de tres simple. sí, sí, sí. Por eso hay tanta tanta producción simbólica para convertir al vecino en un extraterrestre. estas cuestiones, si se quiere, van en contra de ciertos temas en los cuales hemos trabajado toda la vida con Hammurabi, que es, por ejemplo, justificar las similitudes. O sea, porque objetivamente
la arquitectura colonial de toda América Latina y también la de Mendoza tiene muchas similitudes con la arquitectura del mundo islámico. Y objetivamente el paisaje geográfico de la región andina tiene bastantes similitudes con el mundo islámico. O sea que la comparación podía tener una base de justificación. Ahora a mí, claro, entonces lo que me llama la alerta es cuando el tipo dice como los orientales, entonces ahí es que está usando el recurso, digamos, o sea, no, que excede la comparación. O sea, más allá de que efectivamente se parezcan, en realidad, más o menos, en realidad él lo que está haciendo es orientalizar a los mendocinos. Claro, porque además está claro que el Templo del Sol, Coricancha, no tiene absolutamente nada que ver con una mezquita. No, si ahí es una invención absoluta que está solamente justificado en los efectos de que el lector entienda, pero digo, en este caso habría de dónde agarrarse, digo, habría elementos de dónde agarrarse, y nosotros históricamente hemos trabajado en construir ese argumento de por qué se parecen, pero claro, la cuestión es que en muchos casos se usa con ese otro fin, fundamentalmente más allá del parecido o incluso la genealogía, digamos, el parecido fundado, no parecido en fin, sino parecido porque existen lazos históricos, existen conexiones, básicamente la cuestión mudeja, quedan en segundo término y lo que prima es el discurso orientalizante. Sí, además, volviendo a esto que también planteaba Murabi en un momento, esta puesta en crisis de la unidad occidental, por decir así, te hace perder el por qué se elige o no se elige, si hay o no similitudes de esas cuestiones. O sea, se pierden los valores de quien produce eso. Y bueno, lo que trabajaba Murabi es un muy buen caso de eso, ¿no? Que alguien que está decidiendo ser parte y proceder de ese modo. Si no, siempre caemos como en el binarismo, digamos. Yo creo que particularmente Japón también es un caso bastante similar en ese sentido, que simbólicamente decide ser parte, como estrategia, digamos, a partir de lo que decía Gadiel, de la llegada del Perry en el 1853, ¿no? Con esa llegada, a partir de ahí, bueno, se decide ir por otro lado y ser parte. Por eso aparece todo esto de lo exótico como beneficio de, digamos, el mito de los japoneses y todo lo demás. Y en el relato de Sebastián pensaba que hay algo también parecido, de cómo la misma cultura occidental cuando se ve hackeada, te lo transforma en diversidad enseguida, digamos. O sea, el lado B de la ciudad, lo que molesta, se vuelve un comercio. De hecho, el mismo Bowie ahí está rompiendo todo, porque está con Lou Reed en ese Berlín sacando los mejores discos de Bowie y contando esa historia que es el lado B de la cultura occidental, como el fracaso del proyecto moderno, si se quiere así. Sí, no quise ahondar en la parte musical por cuestión de tiempo y no irme de tema, pero sí, tal cual lo que decís, o sea, los géneros, digamos, los íconos musicales, como rápidamente captaron por un tema también de esa apropiación rápida o aprovechamiento de esa subcultura que se generó a costa de un muro, encima donde, como decía, las generaciones jóvenes, nada, no tenían de dónde agarrarse. Había, digamos, bombardearon Berlín al más del 90%. En plena reconstrucción ponen un muro y encima a todo eso, de una mitad es capitalista, del otro lado creo que es un caldo de cultivo que difícilmente se repita, digamos, a nivel circunstancial, nunca más o nunca se había dado algo así. Era imposible que no surgiera algo nuevo, algo atípico, algo distinto, en un contexto que nunca había ocurrido, por lo menos no tan así, ¿no? Y recordaba al Bowie cantando imágenes de chicas japonesas en síntesis, en Ashes to Ashes. Sí, China Girl y todo eso, ahí está. China Girl. Total, Sí, todo ese universo, claro. Sos medio fan, podemos cambiar algún dato, sí, yo tengo... Sí, totalmente. Mirá, bien. Bueno, la peli te la recomiendo, la de
Christian F. Ahora hay una versión Perdón. totalmente, ni la pienso ver, de la cadena Netflix, ¿no? Una remake que no tiene nada que ver con la película que es contemporánea de ella, del 78, del 79, que te muestra Berlín en lugares que ya obviamente no son tan así, y bueno, por eso me agarré de eso. Es impresionante cómo va mostrando la ciudad a partes concretas y no turísticas, y me agarré de ahí para justamente ir a un viaje que pude hacer antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, ir a esos lugares y a horarios, horarios nocturnos o no tan habituales, a los suburbios. La ciudad Gropius es impresionante, la verdad es un fuerte apache, pero coincide en época, ¿no? Más o menos, y nada, y no es conocido, la verdad. Si no vas, tomás un tren, está casi a una hora de lo que es Berlín en sí, y es impresionante como locación, la verdad, y no es muy conocida, la verdad, como obra de Walter Gropius, que él no la terminó de ver cuando se terminó justo ese año o el anterior, tengo entendido que falleció, y es un lugar, y la verdad que te deja, te reduce, son la cantidad de monoblocks que hay y cómo están dispuestos, es impresionante, la verdad. ¿Y qué te despertó, Sebastián, meterte con esta temática? ¿Qué me despertó? ¿Cómo? No se escuchó al final. Trabajar esta temática. ¿Qué te despertó? ¿Cómo llegaste? No, yo hace tiempo vengo desarrollando, pero no como una cuestión historicista, sino más bien artística o gráfica, acompañada de textos, una serie de 3 ciudades ficcionales, ¿no? Entonces, tema personal, ¿no? Que lo vengo haciendo hace años, y bueno, empecé por la de la fotografía, por eso las fotos de la ponencia, salvo obviamente las primeras 2, del muro y de la discoteca ahí en los 70, no son fotos mías, el resto sí. Y empecé por ese lado, publiqué en un concurso de ahí de Berlín, desde acá, aprovechando la virtualidad, pedí permiso, aclarando que no era ciudadano de Neukölln, que es el barrio turco de ahí de Berlín, o así lo conocen popularmente como barrio turco. Neukölln se llama, y me mencionaron en el concurso, con lo cual me dio impulso y ganas a seguir ahondando el tema. Y bueno, a través de esa mención y del libro ese que me encantó y que ya había leído previo al viaje, pude ir a Berlín en 2017 y en 2019. Y casualmente, una historia increíble, pero casualmente, preguntándole la dirección a un tipo que pasaba por ahí, una persona, le pregunté cómo ir a tal lado, y me dice, te acompaño. Estaba con mi mujer, nos dice, los acompaño, son de por acá, ¿no? Qué sé yo, que esto, lo otro. Y resultó ser un historiador berlinés muy conocido, Boris, me cuesta pronunciar el apellido, es Boris von Braustich, algo así. Y tiene libros publicados todo a raíz de cómo se formó Berlín, de una etapa anterior a la que me interesa en concreto, pero básicamente medio día estuvo con nosotros totalmente de onda, dándonos un tour por lugares a los que él entraba, pues incluso le golpeaba puertas y lo dejaban pasar porque lo conocían. Fue una aventura increíble. Lugares que no encontrás en ninguna guía, y aunque encuentres, la verdad que no tenés acceso, y el tipo, como era conocido, nos dejaban pasar a todos lados. La verdad fue nada, impresionante. Y siempre el tema musical de fondo y esto de la historia concreta del libro de Christian F. y demás. Bueno, personalmente me interesó, entonces pude, por suerte, poder tener acceso a esos lugares y, bueno, la libertad en su momento de viajar y de tener la posibilidad de ir para allá. Bien. Bueno, acá en el chat, para quienes no lo vieron aún, hay 2 textos compartidos: el orientalismo de Argentina y el CECICA, y el artículo de Gadiel. Bien. Bueno, saben, al margen que mañana arrancamos de vuelta a las 10 de la mañana,
también hay mesas paralelas. Comenzamos entonces mañana, ya todos tienen el programa, si alguien no puede escribir al mail, arrancamos en mesas paralelas y después en la mesa de la tarde va a haber un cierre luego en una de las dos mesas de la tarde. Bien, no sé si quieren que charlemos algo más. A mí particularmente siempre me pasa con estas mesas que bueno, me interesa por ahí saber el tema de esto de cómo sortean obstáculos y esas cuestiones, ¿no? Desde qué lugar se posicionan, porque uno va desandando cosas y parece que siempre está en el lugar incorrecto con estos temas. No sé si se les ha pasado. En esto que creo que lo planteaba al principio Julieta, ¿no? De reconocer el otro a partir de uno y no como el ajeno. Me quedaba cuando lo contaba, me quedaba también, que también lo trae Gruner, cuando lo trae también a Dussel, en esto de, no lo dice así, lo voy a decir con mis palabras, pero de que a veces hablamos con una sola lengua, que es la de la modernidad, y la modernidad de allá, ¿no? Y bueno, a veces cómo sortear eso, es difícil. Sí, yo creo que desde la academia tenemos como una obligación los docentes o los investigadores de plantear estas miradas, ¿no? Por eso, bueno, es lo que tanto cuesta a mí, porque bueno, yo hace muchos años que ya trabajo con Fernando y ahora conociendo a Hammurabi, es como que, bueno, uno lo hace, lo intenta, lo propone, pero bueno, es un camino largo, difícil, pero un desafío a la vez, ¿no? Y yo creo que tenemos un compromiso también como docentes, como investigadores, de empezar a trabajar, porque además actualmente nadie piensa en un centro-periferia, ya no hay centro, ya no hay periferias, y eso, por lo menos con los profesionales con los que uno generalmente trabaja o comparte ideas, y en el caso particularmente nuestro con toda la gente de Latinoamérica, la misma Silvia Arango en Colombia, todo el tiempo se están desarrollando producciones y artículos y libros que apuestan y apuntan a esta mirada, ¿no? Entonces, casi que sería un compromiso para nosotros y sería bueno que todos los docentes o que todos los que nos movemos en el ámbito académico empecemos a trabajar en esa línea, ¿no? En poder romper un poco todas esas estructuras que ya quedan como obsoletas a la hora de hablar de arquitectura. Pero bueno, son miradas, no son imposiciones, así que se hace un poco difícil a veces también con otros colegas que se encuentran cómodos como en una lectura un poco más convencional o conservadora, porque bueno, es donde se mueven y es de la forma en que es más fácil desarrollar sus estudios. Así que bueno, pero es interesante poder encontrar estos espacios, como vos decías, Luis, en estas mesas, en estos debates, en estos espacios donde uno puede empezar a plantear estas cuestiones. Sí, particularmente nosotros que estamos acá en el campo de la arquitectura es doblemente difícil, porque yo creo que una cuestión que ha ayudado esto de la proliferación de las imágenes y la posibilidad de acercarse, al menos desde acá, desde lo digital, a una cantidad de otras fuentes, otros archivos. Pero si no era un canon muy difícil de desarmar también, o hacerle ver, o verlo con otros ojos. No sé si les pasa, pero bueno, en la currícula académica ya, bueno, nosotros en el taller de historia hace muchísimos años que lo venimos trabajando, pero es casi imposible no abordar arquitecturas así completamente disímiles, de distintos lugares, con distintos valores, distintas propuestas, que después, bueno, en algún punto se vuelven a encontrar, obviamente, pero Sí, ya es si una puedo demanda, ¿no? comentar. Perdón, Luis, te interrumpí justo, pensé que habías terminado. Casualmente, digo, en mi situación particular, yo fui alumno de la cátedra de Hammurabi, de arte islámico, en la materia electiva.
no sé si sigue estando porque fue hace 11 años ya, así que el tiempo pasó. Pero bueno, tal cual. Sigue, Ah, Sebastián. fantástico. Bueno, me alegro. La visión, me acuerdo cómo rompía y yo digo, me acuerdo del discurso de la hamburguesa, de que cuando uno come algo rápido, pensado para comer al paso, algo, bueno, fast food o lo que fuese, pensado así, también lo digiere rápido y no adquiere sus nutrientes, entonces algo que en realidad está pensado para tomarse con otro tiempo y con otra dedicación, eso permanece, ¿no? Me acordaba de eso y a raíz de, digamos, retrotrajo 10 años, 11 en realidad, atrás, justo la ponencia que viniste a exponer, y digo, menos mal, Luis, que no se dio lo de alterar el tiempo y que yo quedara justo después de la ponencia de Hammurabi, porque me hubiese sentido como que salía a tocar con una banda de rock recién empezando y de telonero me ponían a los Rolling Stones. No, estuvo muy bien, Sebastián, estuvo muy bien. Total. Sí, la metáfora es de Goitisolo, que lo decía mucho más brutalmente. Juan decía, lo que fácil se ingiere, fácil se evacúa. Tal cual. Un gusto encontrarte acá. Lo mismo digo en serio. Bueno, o quedamos para otro día y tomamos un café y departimos, o cortamos acá, porque si no la grabación va a ser kilométrica, no sé si la va a poder procesar Google. Sí, así es. Bueno, tarda. La de hoy a la mañana perdón. Pero bueno, sí, nos vemos mañana directamente a las 10. Ya saben que hay 2 mesas, en una o en la otra. Bien. Ahí nos vemos. Estupendo. Y después al cierre también. Una mesa de Y cierre. a la tarde, de 2 a 4, hay 2 mesas más. En una de ellas, en la B, va a ser el cierre. Muchas gracias. Bárbaro. Un gusto. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.